Esta es una nueva marca de cartuchos que estaré testeando el día de hoy. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien este día de hoy. Y antes de empezar la rutina, que como pueden ver todo está súper desordenado, el día de hoy, antes de empezar mi rutina, quiero compartir algo muy importante para mí contigo. Hace unos días atrás me llegó una nueva marca de cartuchos, así que vamos a ver. Esta es una nueva marca de cartuchos que estaré testeando el día de hoy, que voy a tatuar calaveras y voy a estar compartiendo contigo algunas cosas acerca de estos nuevos cartuchos. El primer cartucho que voy a poner a prueba de esta nueva marca Peach Tattoo Needles es el cartucho 7RL, con el que haré los primeros trazos de este tatuaje, en especial en el área de la mandíbula, en la parte superior. Al ser calibre 0.30 me permite realizar una línea no demasiado gruesa, pero tampoco demasiado fina, porque recordemos que es un 7RL, tal como lo puedes ver ahora en este momento que estoy realizando el trazo. Entre otras cosas, también quiero hablarte de la precisión que puede tener este cartucho al realizar las líneas, ya que estas agujas están agrupadas en forma circular de manera perfecta para realizar un trazo bastante sólido, y a mí, que me encanta realizar trazos en una sola pasada, me va súper bien. El otro cartucho que puse a prueba fue el 3RL, un cartucho que solemos utilizar con muchísima frecuencia, sobre todo cuando necesitamos hacer tatuajes pequeños. Entre otras cosas, quiero hablarte del material del cual está hecho cada una de las agujas que componen esta aguja. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el material, el metal, es de acero inoxidable, el cual está tratado con moléculas de carbonos, haciendo que la aguja sea resistente y no se doble durante todo el proceso. La membrana es de un gran material, lo cual permite que la aguja vaya en una sola dirección sin que ésta esté temblando de un lado para otro, haciendo que la línea quede doblada. Es decir, precisión, lo que necesitamos. Y lo he puesto a prueba haciendo otro tatuaje también, en el cual necesitaba muchísima precisión. ¿Por qué? Porque necesitaba hacer muchísimas líneas en esta pagoda, la cual también tenía piezas muy pequeñitas como las ventanas, las cuales debían verse lo más precisas posible. Es por eso que elegí realizar esta parte del tatuaje con el cartucho 3RR 035. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué saltamos de un tatuaje para otro? Porque yo necesito poner a prueba estos cartuchos al máximo posible. Es por eso que verás diferentes tatuajes que realicé con las muestras que me dieron. Ahora bien, te estás preguntando qué es lo que hay dentro de esta caja. Pues son las muestras, obviamente. Pero quieres saber qué es lo que hay dentro de cada una de estas cajas. O bueno, todas las cajas trajeron lo mismo. No te pierdas el próximo reel, porque te mostraré qué hay dentro de las cajas, es decir, de las muestras. Podemos partir diciendo que dentro de la caja estaba este póster de tela junto con las 5 cajas que me dieron de muestra para realizar este video. La imagen de esta empresa Peach Tattoo es hermosa. Además de esto, me dieron este llavero para colgar mis llavecitas y no se me pierdan. Continuemos. El otro cartucho que puse a prueba fue el Magnum 9 Curva. Este cartucho Magnum 9 Curva, calibre 0.35, atención ahí con el calibre, déjenme ustedes en los comentarios si saben a qué me refiero con a los calibres de las agujas. Bueno, en este caso este es 0.35. Lo utilizo para hacer las sombras más densas dentro de la mandíbula inferior. ¿Qué quiero decir más densas? Pues las sombras más oscuras, pero los espacios más pequeños. Utilizando esta numeración de cartuchos tendré más precisión. Pero antes quiero hablarte de la manera en que están dispuestas estas agujas dentro del cartucho. Están alineadas de manera precisa, lo que nos da mucho más precisión al momento de realizar
la sombra, es decir, las agujas, no hay demasiado espacio entre aguja y aguja. Bueno, continuemos con la parte práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que también puse a prueba otro cartucho Magnum Curva porque necesito probar todos los cartuchos que yo utilizo para realizar un tatuaje. Pero antes quiero hablarte de un cartucho que utilizo muchísimo, que es el 11 Magnum Curva. Miren, yo lo utilizo muchísimo y para mí este cartucho es fundamental en mi trabajo, porque con este cartucho puedo realizar tanto rellenos en negro sólido como también lo utilizo para realizar sombras. Es por eso que es muy importante el valor que tiene para mí la Magnum 11 Curva. Fíjense bien, ahora estoy utilizando la Magnum 15 Curva para realizar sombras en espacios o para abarcar espacios un poco más grandes. Y de igual forma me monto sobre la sombra que realicé anteriormente con la 9 Magnum Curva. ¿Para qué? Para llenar espacios grandes y cuando pase por el sombreado que ya realicé antes, este también se oscurezca un poco. Antes de dar mi opinión real sobre estos cartuchos, realicé varios tatuajes. Para mí es muy importante poner a prueba de verdad unos cartuchos antes de recomendarlo. Es por eso que utilicé las diferentes muestras en diferentes tatuajes y así darte mi opinión real. ¿Volvería yo a tatuar con estos cartuchos? Pero la verdad y sinceramente sí. Este fue el resultado del primer tatuaje que realicé con estos cartuchos. Si quieres saber más sobre la marca, te dejo todos los detalles en la descripción de este video.